Buenas amigos. Hi guys. Bonjour. Buongiorno ragazza. ¿Qué tal amigos? Pues bien, os presentaremos nuestro quinto video tutorial. Como siempre somos la gran pareja que todos conocéis. Y protagonizado este film por Zuo, de Eureka Miniatures. Aquí lo tenéis. Buenas chavales, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Zuo, hermano? Hey. ¿Qué nos vas a presentar hoy? Bueno, pues vamos a hablar un poco... Bueno, más que hablar, vamos a dar una pequeña introducción sobre teoría del color y patrón cenital de iluminación. Es un tutorial para asentar unas bases buenas para el siguiente, donde explicaremos por fin cómo degradar una superficie. Para entender la teoría del color, unas pequeñas reglas básicas, va a utilizar el círculo cromático, que es el formado por los colores primarios, que son el amarillo puro, el magenta y el cian, y la mezcla de ambos. ¿Qué nos importa del círculo cromático? Bueno, pues realmente todo, pero vamos a ir desglosando varias características importantes. En primer lugar, podemos dividir el círculo cromático por aquí entre colores cálidos, que serían desde el rojo y verde hasta el amarillo, y colores fríos, que serían desde un rojo con púrpura, un verde azulado, a púrpura y a azules, ¿vale? ¿Por qué es importante hacer la distinción entre colores cálidos y fríos? Pues bien, porque, bueno, en primer lugar para ambientar nuestra figura, pero bueno, eso es un tema que ya comentaremos más adelante, es un tema medianamente avanzado. Y en otro lugar, porque los colores cálidos se utilizan normalmente para iluminar, porque resalta la superficie, y los colores fríos se utilizan para sombrear, porque le da profundidad, básicamente. Vamos a hablar de los contrastes, de los tipos de contraste. Antes de nada, comentar que hay que distinguir entre el contraste entre la misma zona y entre las diferentes partes de una miniatura. Es decir, el contraste que se produce entre las luces y las sombras de una zona, como puede ser una chaqueta, por ejemplo, y el contraste que se forma entre, por ejemplo, una chaqueta y los pantalones de una figura. Bueno, hay varios tipos de contraste. Voy a comentar los más básicos. En primer lugar, se produce contraste entre colores complementarios. Es decir, si por ejemplo en una figura pintamos la chaqueta de color rojo y los pantalones de color verde, se va a definir prácticamente sola ambas zonas de la miniatura y nos va a quedar, por así decirlo, bonito, siempre y cuando la escala no sea muy elevada, para que no quede muy chillona. Luego también se produce contraste por temperatura, es decir, entre los colores cálidos y los colores fríos. Luego también otro tipo de contraste es el que se produce entre claro y oscuro. Es decir, un color, si juntamos un blanco al lado de un negro, va a contrastar mucho y se van a diferenciar muy bien ambas zonas. Y por último, nos encontraríamos también con el contraste que se produce entre colores desaturados y saturados. Por ejemplo, nosotros ponemos un rojo chillón en una de las zonas de la figura y en otro lado un gris, que sería el color más desaturado que podemos encontrar junto con el blanco y el negro, y nos contrastaría mucho. Esto se aprende sobre todo pintando mucho para asimilar bien los conceptos. ¡Que te muerto! Voy a explicar un poco los colores que son útiles para iluminar y sombrear. Útiles normalmente no quiere decir que no se utilicen otros, o dependiendo del resultado pues utilicemos unos u otros. Simplemente es para dar unas pequeñas indicaciones para la gente que está empezando, que seguro que les resulta de utilidad.
Por ejemplo, para iluminar vienen muy bien estos colores. Bueno, voy a ir uno por uno. Mejor. El carne base de Vallejo Model Color viene bastante bien porque es un color claro, desaturado y tiene un poco de rosa, de rojo. Luego, sin embargo, por otro lado, el azul cielo también viene bien para iluminar. Ojo con cuidado si estamos trabajando en ambientes fríos, porque es un azul muy clarito, muy desaturado. También viene muy bien, aunque no se vea muy bien, la arena clara de Vallejo, porque es un color muy desaturado, es prácticamente blanco, ojo con él, y con un poco de amarillo. El amarillo hielo también viene muy bien por la misma razón, es un color muy claro con amarillo, pero no es tan claro como la arena clara. Y por último, uno de los que a mí más me gusta es el carne dorada, porque es un color claro, pero no muy claro, con mucho amarillo, por lo que este nos viene muy bien para las primeras luces de la figura. Por otro lado, para sombrear, me gusta mucho utilizar los colores fríos y oscuros, por lo que hemos comentado antes de los diferentes tipos de contraste. El azul Prusia oscuro viene bastante bien, pues un azul muy oscuro y saturado. El azul marina oscuro también va bastante bien, aquí parece casi negro, pero realmente no lo es un azul verdoso muy oscuro. El rojo negro también viene bastante bien porque es un rojo con púrpura. Es un color frío, pero no muy frío. Y el púrpura real, que viene a ser púrpura, también viene bastante bien por las razones que he comentado anteriormente. Cabe resaltar que hay varias formas de iluminar, por así decirlo. Podemos iluminar desaturando las luces o saturándolas. Claro, si nosotros saturamos las luces, tenderemos a desaturar las sombras para ganar ese tipo de contraste entre desaturado y saturado. Y por el contrario, si desaturamos las luces, tendremos que saturar un poco las sombras. Esto se ve mucho sobre la práctica. Es muy importante tener en cuenta que para iluminar y para sombrear es mucho mejor utilizar la teoría del color, es decir, utilizar colores fríos para sombrear, colores cálidos para iluminar o complementarios para sombrear. En fin, lo que hemos comentado antes, que blanco y negro, o sea, blanco para iluminar y negro para sombrear. ¿Por qué? Porque aparte de que estamos perdiendo contraste de temperaturas, de saturación, etcétera, son muy difíciles de tratar. El blanco tiende a parchear, que no queda limpia la superficie y quedan como grumillos, y el negro queda muy sucio. Es decir, el blanco y el negro solo hay que utilizarlos de maneras muy puntuales. Son útiles, pero no tanto como creemos cuando empezamos. Quería deciros, chicos, que lo importante es quedarse con la idea, más que con el nombre específico del color, aunque naturalmente ayuda mucho. Por eso lo que he hecho ha sido ponerlos en la paleta, para que se vea el tono real que no se ve mirándolo a través del bote. Por un lado tenemos los colores que he comentado antes que utilizo mucho en sombra, y por otro los que utilizo mucho en luz. Aquí tenemos el púrpura, el rojo negro, azul marina oscuro, azul Prusia oscuro, azul cielo, carne base, amarillo hielo, arena clara y por último el carne dorada. Como veis, la diferencia de saturación y de tonos es notable. Este es más saturado que el resto, por lo que lo utilizaremos para las primeras luces, pero no para las últimas, que normalmente buscaremos un efecto más claro. Fuego, ¿cómo se llama este escupinajo que has echado aquí? Bueno, no ha quedado muy bien, pero este se llama la arena clara. Si os fijáis, es un color con mucho blanco, por lo que tenemos que tener mucho cuidado. Muy bien, muchas gracias por la información. Voy a explicar en qué consiste el patrón cenital.
que es uno de los patrones, por no decir el patrón más utilizado en el mundillo de las figuras. Bueno, hay otros patrones que se utilizan como el de Game Workshop, pero no queda del todo bien, queda mucho mejor utilizando un patrón cenital. ¿En qué consiste? Pues básicamente consiste en simular un foco que viene perpendicular a la base, es decir, desde arriba. De esta manera observamos que, por ejemplo, incide mucha más luz en esta zona de la frente que en la zona opuesta. Observamos a su vez que incide más luz en la frente que, por ejemplo, en esta zona de la manga, aunque sigue siendo luz. De la misma forma, observamos como por aquí hay unas sombras medianamente intensas, pero por debajo de la rodilla tendremos mucha más sombra. Para ver esto, suele ser muy útil poner debajo del flexo la figura quemándola. Bueno, quemándola, entenderme, no que salga ardiendo, sino quemándola en cuanto a luz se refiere. ¿Por qué? Porque nos va a sacar claramente los planos de luz y de sombra. Esto se entiende mucho mejor, pues naturalmente practicando, como ya veremos en el próximo video tutorial. Otra de las maneras de saber cómo tenemos que iluminar la figura, pues sería fijándonos en Bossart o en personas que pintan mejor que nosotros para podernos guiar. También viene muy bien dividir los volúmenes en cuerpos geométricos. Por ejemplo, una hombrera la podemos dividir en aproximadamente una semiesfera, la calva en otra semiesfera y así sucesivamente con el resto de elementos de la figura. Me gustaría destacar que hay que jugar con las luces máximas y las sombras máximas. Es decir, por ejemplo, si nos fijamos en la hombrera, vemos que tenemos un foco de luz muy importante, al igual que en la calva. Es prácticamente blanco, o si no es un amarillo hielo, un turquesa muy claro. Sin embargo, los puntos de luz de la zona de la pierna no son tan importantes, tan claros, tan fuertes como los de la zona alta. Para practicar esto, que viene muy bien, pues practicarlo sobre una hombrera. Si nos fijamos podemos ver perfectamente las luces, el tono medio y las sombras. Si pusiéramos esta figura debajo del flexo veríamos que la luz prácticamente, toda la luz pega aquí. Por lo tanto, nos puede servir muy bien para practicar y como guía. Hasta aquí el tutorial de hoy, chicos. Espero que os haya resultado interesante. Y como he comentado al principio, es importante asimilar estos pequeños conceptos para el siguiente video tutorial poder comprenderlo mejor. Recordad seguirnos en Twitter, Facebook, nuestro blog y por supuesto nuestro canal de YouTube. Hasta el próximo lunes.